¿cómo está? Bienvenido a 24 Minutos en la Historia. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero que usted esté muy bien. Mi amiga Pía tiene la boca seca. ¿Tiene la boca seca, querida Pía? ¿Por qué? ¿Qué pasó? De hablar tanto. De hablar tanto. Todavía no empezamos. Todavía no empezamos. Imagínense. No, emocionante. La verdad es que nos divertimos mucho. Me encanta estar con ustedes. Me encanta que nos vean. A nosotros también nos encanta hablar. Y fíjese que, ¿sabe por qué tiene la boca seca, Pía? Porque hablamos más antes de grabar y en el corte que en el programa. Imagínese usted cuánto tardamos en grabar cada programa. Sí. Por eso le estamos muy agradecidos que nos vea, que nos acompañe en este viaje por la historia. Le dejo aquí nuestro número de WhatsApp. Ayúdenme, niñas. ¿Aquí? Eso es. Ahí está nuestro número de WhatsApp. Somos una comunidad. Nos interesa y leemos con mucho cuidado sus comentarios, sus críticas. Lo que usted nos quiere escribir lo leemos con mucho cuidado, con mucho entusiasmo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora sí te saludo, Pía. Hola, ahorita Carlos. te paso un poquito de Por café favor. para que te refresques. Ana, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, también muchas gracias. Quien no tiene la boca seca, que mire su café. No me falla. Es mi amigo Álvaro. Y bueno, vamos a empezar porque hoy tenemos siempre tenemos mucho de qué platicar. Sí, caray. Y la vida nos va llevando por rincones. Esto es lo maravilloso de la historia. Cuando la historia es un pretexto de platicar con amigos y de irse por estos recovecos de la historia, es fascinante. Y fíjese que queremos empezar porque un día como hoy, en 1945, vamos a dar un salto, ahorita regresamos un poco, pero es que en un día como hoy, en Polonia, en el marco de la ofensiva Vístula-Oder, el Ejército Rojo libera el campo de exterminio nazi de Auschwitz. Y esto da pie a que hoy sea el día conmemorativo del memorial del Holocausto. El Holocausto. ¿No? Este punto que marcó la historia del siglo XX, que a todos nos ha hecho reflexionar, ¿no? Muchas veces llorar, pensar, hacer una crítica severa hacia nuestra sociedad. Sí. Pues bueno, hay ya un día, ¿no? Conmemorativo Hay un día. de Auschwitz. Sí, del Holocausto que ahora hay quien lo niega, pero que cualquiera que conozca a alemanes de esa generación o la que siguió, la definición de trauma histórico es esa, ¿no? Claro. El saber que tu país y tu sociedad y tu humanidad, o sea, la gente con la que vives, de la que estás rodeado, fue capaz de llegar a ese exceso, pues sí, genera una reacción. Por eso, si un país hoy en día es muy vigilante y cuidadoso de eso, es Alemania, una de las juventudes probablemente más politizadas del mundo. Y fíjate que es importante un día como este, pero también es importante ponerlo en perspectiva, porque desgraciadamente un tema como el Holocausto, es decir, la segregación a un grupo minoritario y la búsqueda del exterminio a un grupo, a varios grupos, pero Sí. a varios grupos, porque Sí, no solo fueron los judíos, fueron los gitanos, fueron los homosexuales, los negros. Y las personas con Y discapacidad, las personas- ese es otro Ahora, gran tema. a lo que yo quería llegar es, sí tienes razón, Pía, creo que todos hemos reflexionado en torno a esto, pero desgraciadamente no creo que tampoco haya habido una conciencia universal que nos haya No. permitido evitarlo. Y Otra vez. mira, voltemos a ver al Exacto. pueblo palestino, por ejemplo, ¿no? Exactamente. No es idea de este programa, por supuesto, hacer posicionamientos políticos, pero no está del todo erradicado Exactamente. este tema en la humanidad, aunque hay un día que lo conmemora, aunque hay cientos de películas que hablan del Holocausto, unas más emocionantes que otras. Creo que Todavía nos ha nuestra faltado esencia reflexión humana. a la humanidad al Así es. respecto, ¿no? Y aunque nosotros aquí en este programa tratamos pues de aligerar la historia, de siempre buscar el final feliz y demás, de vez en cuando sí es bueno hacer como que sobrios Sí. recordatorios de por qué hacemos esto, porque al final del día sí se trata de sacar conclusiones válidas y útiles para tu vida personal, no solo para un posicionamiento elegante en una discusión de café, sino realmente para entender a profundidad lo que esto implica. Un saludo y gran solidaridad a todas las minorías que estamos mencionando, que lo fueron en su momento y lo siguen siendo, raciales, de clase, culturales, de idioma, de circunstancia, de posibilidad y de capacidad, porque eso es una de las cosas que nos une, y por eso si somos y nos manifestamos en contra de todo esto, no es antinazis o antifascistas por un posicionamiento político, eso no te obliga a hacer nada, es por humanidad, Sí, porque recordamos hoy
los graves excesos de inhumanidad o deshumanización a los que se puede llegar si no nos cuidamos. Por eso nos cuidamos y eso hacemos en este programa. Muy bien. Exactamente. Sin lugar a dudas, Es cierto. importante. Todo, ¿no? Y lo que dice Álvaro, pues aquí lo respaldamos, ¿no? Pero Por una vez. no, siempre respaldamos. No es cierto. Siempre respaldamos mucho lo que dice Álvaro, lo que dice Pía, lo que dice Ana, lo que dice Fer, lo que nos colabora María, que también está aquí en la producción. Vamos a continuar, ¿no? Sí. Porque hay Sí. cosas también muy interesantes. Fíjate que un día como hoy, pero de 1954, cerca de Cádiz, esto en España, naufraga y muere un navegante español, Pedro de Heredia. Este hombre es fundador de Cartagenas de India, en Colombia. En Colombia. Hombre, y hablando de la deshumanización, híjole, era ¿Terrible? Sí, pues más que pillo, más bien era, pues bueno, este típico personaje que conocemos de conquistador, ¿no? Donde, bueno, encuentra estas tierras y lo mismo, ¿no? Empieza a conquistarlas, pero de manera bastante salvaje. Y O sea, abusiva. Y abusiva, por supuesto. Es muy curioso, hay muchas historias de él, como lo hay de Hernán Cortés, ¿no? En este caso, allá en Cartagena. Y bueno, pues esta cuestión de quemar a los indígenas vivos. Quemarlos. A quemarlos Sí, vivos. caramba. O sea, él sí quería exterminar estos Poblaciones. pueblos, estas Ajá. poblaciones. Y Originarios. bueno, estos originarios. Y se dice que cuando él ve cómo hacen sus rituales, sus ceremonias a un difunto, y claro, que le ponen este oro, que le ponen estas maderas finas, que le ponen estas plumas, ¿no? Al difunto, pues se queda absorto, dice, ¿cómo se Es lo va a un llevar a la tierra? desperdicio, ajá. Es un desperdicio, ¿no? Está esto bárbaro, ¿no? Y entonces, pues él regresa a España, trae un montón de chucherías, de hecho se le dice así, ¿no? Chucherías, literal, gorritos para el frío, trae cascabeles, espejos. Ay, Y los entonces espejitos. Qué fascinación por los Ahí se espejos. hay un intercambio, pues, con los indios, ¿no? Y ellos le empiezan a dar el oro, es decir, como que esta relación de, a ver, yo te doy esto que no conoces y tú me das algo que en serio vale, ¿no? Como Sí, dicen. sí. Pero bueno, de eso hay muchas anécdotas sobre su vida en Cartagena. Funda la ciudad, manda también cartas a Carlos Quiero acabar, V. Voy a rematar. Exacto, manda Quiero rematar. cartas. Como el toro así. Estoy con las banderillas. Manda cartas a Carlos V para pues que le manden muchísimo más apoyo, protección. Y todo hasta ahí va bien, ¿no? Entre comillas, porque ya está matando a estas personas, ¿no? Sí. Bien, entre comillas, según él, ¿no? Porque pues está tratando de hacer misión. Y bueno, cuando él regresa, le hacen juicio, porque claro, hay otras personas que hablan muy mal de él Sí. por todo lo que ha hecho acá en Cartagena, ¿no? En este lugar. Por eso, y ese es mi remate, Cartagena de Indias va a ser la capital del comercio de esclavos y la primera ciudad y Exactamente. puerto continental, porque esto se hacía en islas donde se podía contener, como la República Dominicana en islas donde se podía militarmente controlar esto. Cartagena de Indias es el primer lugar donde esto se hace. Y fíjense, es muy Por curioso. él, Primero precisamente. llega y extermina a los esclavos y luego manda a decirle al rey, ¿sabes qué? Es que no hay quien No trabaje, necesitamos Sí, era esclavos. medio... Entonces obtiene la No, primera también se cédula comporta real así. que le permitía hacer esto. Entonces, por eso digo, fue un Exactamente. abusivo en todos los sentidos. Sí, trajo muchísimos esclavos de África, Y, ¿no? perdón, Precisamente. una última anotación. Por eso, si ustedes conocen esta salsa cumbia de No le pegue a la negra, eso es lo que dice Exacto. esa canción. Y para muchos, por eso la cumbia y el candombe tenían que salir de Colombia y Venezuela, porque es donde se hace esta fusión que se da con el esclavismo de razas, de ritmos, de todo. Y posteriormente, ¿no? Cuando él regresa a España, lo mandan a llamar, regresa, y ahí ahora sí muere, ¿no? De No, ya. hecho, esta era la Muere cuestión. por un Muere, naufragio, además. Exacto, por un naufragio, y pues claro, él ya sabe que va a un juicio, y entonces... Qué raro, ¿no? Exacto, O sea, él ya está sabía medio- que iba a juicio, muere en el trayecto hacia allá, y pues sigue ahogado. Ahogado en Y realidad. si muere, ¿no será como Juan Gabriel Pues sí, y nunca se que encontró. luego resulta que no se murió? Híjole, pues How su historia es convenient. fascinante y es también Pero muy creo- triste. Y literal denigrante. Y denigrante exactamente deshumana. Y fíjate habría que ahí es, todo eso. y un día también tendremos que hablar más a profundidad de eso, ya lo hemos hablado en muchos programas,
la gran diferencia del mestizaje en la conquista de México, de lo que hoy es México, con diferencia, por Otros supuesto, reinos. a la conquista de lo que hoy es Estados Unidos, o este caso que tú nos En platicas, Perú, que Granada. era llegar a acabar con ellos y yo traer Exacto. lo mío, ¿no? El mestizaje que nos da al final esta personalidad tan singular que Que tiene nuestro- también que ver nuestro con país. estos conquistadores, Sí. cómo llegaban, cómo conquistaban y cuál era su estrategia, ¿no? Pues ahora que estamos hablando de esa zona, vámonos a Santo Domingo. Santo Domingo, ahí pasa algo muy especial en 1801. La revolución de los esclavos haitianos que provoca el pavor entre, pues claro, entre los colonos blancos, ¿no? Eso claro. me parece Ah, no clarísimo. serán mayoría, seguramente. Claro. Claro. Mientras tanto, Altos, fuertes. un antiguo esclavo, que ahorita me dijeron cómo se pronunciaba, ya se me olvidó. Toussaint Louverture. Ese Exacto. hombre, Toussaint Louverture Louverture, es liberador en francés. se convierte, pues no tan liberador, porque se convierte en el primer dictador de la isla. O sea, Pues sí, porque es el que la liberó. La cosa es que estamos hablando de la misma isla, la mitad es la República Dominicana y la otra es Haití, a la fecha. Exacto. sí, claro. La primera revolución de América es en Haití, es de esclavos Así es. que proceden a aniquilar a toda la población blanca, o sea que era la guardia militar, que siempre los había tenido sojuzgados, y los blancos que vivían en la isla, que eran minoría. Entonces, las historias de estos llegan a Santo Domingo, y pues como pasa siempre que hay revoluciones, llega antes el miedo que la noticia. Entonces lo que ellos saben es que se va a venir una horda de negros. Ellos siempre habían sabido que era muy esclavista Haití, pero no había tanta relación, hay una sierra de por medio, y se crea este pánico de que ahí vienen los negros y nos van a matar a todos, cosa que no pasó. Cosa que no Pero pasó sí, y que, el y que ruido. Pero el miedo. el miedo. Ajá. Y hay que recordar que Haití además, pues ya que también lo hemos platicado, era como una especie de bodega de esclavos. De hecho, era como Cartagena de Indias, Era era claro. su base de recalado, donde ahí los tenían. y ahí Lo los distribuían. vendían y ya de ahí los mandaban. Incluso, digo, en términos muy, muy dramáticos, ahí los tenían un poco para engordarlos. O sea, para que se repusieran del viaje, porque viajaban en condiciones Sí. realmente Paupérrimas. infrahumanas. Aterrador el triaje. Ahí decidían cuáles iban a vender y cuáles no tenía sentido seguirles dando de comer. Así es. ¿Sí? Y los aventaban al mar. Ahora, con perros. y parte de la independencia de Haití viene porque justamente en esos tiempos se produce una bula papal en la que prohíbe el comercio de esclavos. Y entonces los dueños de esclavos, en esta misma lógica, dicen, pues ahí los abandonan. Dicen, pues ya ni les den de comer, pues ya no los podemos vender. Ahí déjenlos. Ahora, Y claro, objeto. eso trae como hablando de consecuencia. Toussaint Louverture, lo curioso de un esclavo que recibe las ideas de la Ilustración francesa y luego la Revolución. Entonces también esta es parte de la tragedia, que no se ha anunciado lo suficiente, y yo admiro mucho a Napoleón Bonaparte y a la Revolución Francesa, pero hay que reconocer que Napoleón Bonaparte autoriza la expedición que recaptura Haití para que siga siendo puerto de esclavos, porque Francia y sus colonias dependen de los Claro, esclavos, claro. la caña de Finalmente, azúcar, el algodón de Todo es Luisiana, todo que es todavía es francesa, y con el bloqueo inglés más necesitan pues, lo Sí, lo la que libertad puedan y la traer fraternidad no era de para las todos. colonias. No, y no, sin claro, esclavos, no. sin esclavos es Igualdad, destructivo. libertad y fraternidad era Era para para los nosotros. ciudadanos ¿no? franceses, Siempre ha ¿no? sido así. Exacto. De- Ahora, esto sucedió en tercer estado. 1801. Ajá. Vamos a dar un salto a 1888. Que parece mucho, pero realmente no es tanto. 87 años. 87 años. Y aquí a mí me parece que esto es hasta romántico. En 1888 en los Estados Unidos se funda la National Geographic Society. Qué maravilla. Sí. Que es, me parece romántico por todo lo que Lo significa, ¿no? lo es. Y esto pues, se funda con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos en un mundo que estaba Descubriendo el mundo. descubriéndose, ¿no? Exacto. Hemos hablado mucho de las La expediciones difusión. al Polo Norte y Sí. al Polo Sur, es en esa época. Sobre todo el detallar cosas que eran hasta míticas, ¿no? Los grandes lagos en África Sí. todavía no estaban cartografiados. Ahí es cuando Livingstone, el doctor Livingstone, o sea, hechos que fueron las hazañas de su época, que eran las Claro. noticias que tardaban en llegar. Por eso la necesidad, ¿no? De saber dónde están las cosas y quién vive ahí. National Geographic, digo, después se volvió una broma, ¿no? Pero realmente sí hizo mucho por difundir
culturas, civilizaciones enteras que no se conocían en Claro. Occidente y en Estados Unidos. Por ejemplo, todo Angkor Wat cuando se descubre, muchas de las ruinas mayas también, Sligman, mucha de la antropología moderna se estaba dando en ese momento. Margaret Mead, muchos de sus primeros escritos son La para divulgación, ¿no? Geographic, Sí, sí, exacto. los científicos que son exploradores, ¿no? Por cierto, quiero darle un tributo aquí, porque aquí donde la ven y se lo estaba comentando, ella es nuestra Indiana Jones. Aquí donde la ven, porque asociamos mucho a los académicos, maestros e investigadores con libros y como ratones de biblioteca, pero monta, maneja el látigo y conoce más climas y Agarra el oso microclimas por los cuernos. que muchos de ustedes y sus abuelitos. Sí, bueno, pero hay que platicar por qué. Ana, que es bióloga, Que acaba de ser el día del biólogo, pero bueno. que acaba de ser el día del biólogo, y Ana, que es bióloga, ha participado de proyectos, por ejemplo, de preservación del oso pardo. Y se vaya a la sierra de, ¿qué? Durango, ¿dónde? De Coahuila. De Coahuila, meses a ver osos, ¿no? Y ese tipo de cosas hace Ana. Por eso es nuestro Indiana Jones, no Sí, sí, solamente sí, es sí. una cuestión de le gustan los osos y los ve en un libro, no va y los preserva, ¿no? Sí, y bueno, pues National Geographic es como la revista divulgadora de justo ciencia, naturaleza, historia, porque luego ya también se metió con la sí, historia. Sí. Y Arqueología. es la que le lleva por muchísimos años, y yo creo que lo sigue siendo ahora que la compró Disney, Ajá. sigue siendo como el centro de divulgación y lo que lleva, por ejemplo, a todos los niños, ¿no? O sea, Es una yo mediadora, recuerdo ¿no? de niña Claro. esperar Exacto. con ansias la revista que mi papá estaba suscrito y que llegaba mes Yo esperaba con mes. Capulina y tú esperabas National Geographic. Para que vea, por eso hay distancias, por eso tengo que rodearme de gente que sabe, ¿no? Y de gente que sí leía eso. Y otra cosa que sería muy bueno mencionar ahorita es la relación entre National Geographic, el Smithsoniano y todo el sistema de cultura y ciencia de Estados Unidos, que es una de esas cosas que no se menciona mucho, el National Endowment of the Arts and Science, pero ha mantenido vivas líneas de investigación. Claro. Y el espíritu de la ciencia, vamos a hablar de eso, el espíritu de la ciencia fuera de universidades y en Claro. los medios, ¿no? Y también su aporte estético, la Justo yo iba a fotografía, hablar la de fotografía en fotógrafos Nat Geo, maravillosos. La fotografía este, natural. bueno, Sí, a ver, elevadísima. entre los grandes fotógrafos de naturaleza está hay como un Hay premio, concurso, exactamente. hay un premio Hay un concurso. informal que se llama entre los fotógrafos tener un marco amarillo. Sí, Este famoso Exactamente. marco amarillo de Que te la recuerda portada, National. entre los fotógrafos es, yo tengo un marco amarillo, eso quiere decir, Y- publiqué una Bueno, portada de exactamente. Nat Geo, ¿no? editorial, en sí el diseño editorial de National Geographic ha ganado premios e hizo marca. Y después Time Life, que empieza poco tiempo después, va a hacer lo mismo, pero en rojo y rojo. blanco y negro. O sea, es decir, necesitas algo que te identifique en un puesto de periódicos, que te saque del montón. Y actualmente Genial. National Geographic lo que está haciendo, está apostando por los jóvenes científicos. Ajá. Ah, qué Y bien. entonces está dando dinero a proyectos de estudiantes. Y Anímense, hay muchos anímense. estudiantes de la UNAM que lo han recibido ¿De para verdad? poder llevar a cabo su proyecto de Ok. Ay, investigación. qué maravilla. Hablando Entonces de... sigue en boga y sigue Y- tratando de apuntalar la Y ciencia. déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es la competencia, la contraparte de Nat Geo? ¿Dónde hay otra revista No científico. en el mundo de divulgación Más al que, público general. que pueda ser así como ese competencia? ¿Hay Pues estaba... alguna británica? No, que con ese casi nivel de todas las divulgación, ¿no? revistas de ciencia se han quedado hacia los científicos. Sí, son de Es la única que empezó como muy científica y bajó, digámoslo así, Sí, pero a la Al público. divulgación, Se abrió a al la público, divulgación. o que, se abrió a la que no es divulgación. una apuesta menor, Internacional, no, aparte. porque es una apuesta importante. Está la de Discovery, pero sigue Discovery. siendo Estados Unidos. Sí, y además aquí ya estamos en la competencia ya en video. Nat Geo, que por eso, por cierto, su logo es el marco amarillo, con Discovery Channel. Pero ya estamos hablando de la era del Sí, video. ya es otra. Como publicación, yo creo que no hay ¿No hay? en el mundo algo igual. Por eso es un referente National Geographic. Y por eso además, lo estamos National recordando. Geographic finalmente nace de una sociedad que tiene un montón, bueno, muchos geógrafos, pero internacionales. Y el O sea, sí smithsoniano. se unen en Estados Unidos, pero son
muchos investigadores internacionales. Y la idea era esto, que fuera internacional. Y la interdisciplinariedad Y la también que interdisciplinariedad, recibe es maravillosa, ¿no? Es complejizar ese tema y finalmente hacer una muy buena investigación y también que se pueda leer fácilmente. Es que fíjate, Pía, que tú tomas un tema muy importante. Porque cuando se dice, no, que la cultura, pues eso hay que subvencionarlo, la divulgación de las ciencias o del arte o de la historia, pues necesita subvencionarse porque la gente no lo consume. A ver, Nat Geo también es un enorme negocio. Y es que Claro. no se consume porque no bajan el lenguaje. Claro, no lo consumen porque no hacen un producto para consumo. Consumible. Pero si algo también nos ha enseñado Nat Geo es que la ciencia, la historia, La geografía. la geografía puede ser un negocio brutal. O sea, Es cierto. Nat Geo, bueno, Es nos cierto. lo decía Álvaro hace un momento. ¿A quién no le gusta Hoy es conocer? comprado por Disney, por el grupo Exacto, Disney, ¿no? Exacto. Vamos a hacer una pausa, y regresamos a platicar más de lo que ha sucedido un día como hoy, aquí en 24 minutos en la historia. Estamos de regreso en 24 minutos en la historia. Gracias por continuar con nosotros. Le dejo aquí nuestro número de WhatsApp. Escríbanos. Nos da mucho gusto recibir sus comentarios. Y bueno, hemos venido hablando de una cantidad de cosas muy emocionantes. Nat Geo siempre es muy emocionante, pero la historia ofrece siempre alternativas. Fíjate, vámonos a 1937. 1937, fíjate qué historia tan interesante. En México, en el contexto de la reforma agraria que emprendió Lázaro Cárdenas del Río, tiene lugar algo llamado el asalto a las tierras. Esto en el municipio de Mexicali. Sé que además nos escuchan mucho en Mexicali, muchas gracias. Fecha que marca el principio del fin del latifundio extranjero en tierras de nuestro país. A En ver, las tierras Pía, del norte. ayúdanos a entender esto que fue. ¿Qué onda con el llamado al asalto a las tierras? Pues sí, esta reforma agraria pedía que las tierras se le regresaran a los campesinos, que se le regresaran pues a la gente de México, ¿no? Había muchos terratenientes, el problema era eso, ¿no? Que había una idea de hacer ejidatarios, entonces como muchísimo más amplia, ¿no? Y esos terratenientes, pues por supuesto que no tenían la intención de dar esas tierras, por supuesto, ¿no? Y sobre todo en el norte, que eran unas tierras sí áridas, pero que tenían bastante producción a la vez, ¿no? Entonces, bueno, el Valle de Mexicali es muy fértil. Exactamente, este espacio es muy, muy fértil, muy bonito. Y entonces, para la gente que nos ve en Mexicali. Y muy soleado. Y muy soleado, Un gran exactamente. saludo a todos nuestros amigos de Mexicali Sí. y mis respetos. Ustedes saben que son héroes todo el verano. Sí lo son, sí lo Que son. lo son. A ver, cuéntanos. Entonces, bueno, hay muchísimos problemas, ¿no? Entre Lázaro Cárdenas y estos terratenientes, termina quitándole estas tierras. Y bueno, por eso se le llama de esa manera. Pero aquí lo interesante es la postura de Lázaro Cárdenas, de acuerdo a todo este sistema agrario que tiene mucho lugar durante su plan sexenal, que es el primero que lleva este plan sexenal. Entonces, bueno, lo diferente es que justo cuando Lázaro Cárdenas sale, ¿no?, de ser presidente, Manuel Ávila Camacho vuelve a darles muchas veces o muchas tierras a estos terratenientes, ¿no? Entonces, híjole, como también la historia pues se va marcando de acuerdo a las políticas, ¿no? Gubernamentales. Y yo me acuerdo hasta hace, cuando yo era chico, tú te acordarás, Álvaro, todavía había una Secretaría de la Reforma Agraria. Claro que O sea, sí, seguían repartiendo exactamente. tierras, ya no Sí. sé qué Según esto. tierras repartían, Sí, pero... ahora la Exacto. mitad es Tribunal Agrario y otras funciones ya se fueron a otras secretarías, pero sí, esta cuestión de la revolución institucionalizada, ¿no? O sea, y la revolución aquí en seguimos continuo, ¿no? revolución porque Exacto. seguimos haciendo cosas de la revolución y era un claro ejemplo de cuando eternizas un problema, ¿no? Claro. Porque lo peor que le podía pasar a la Secretaría de la Reforma Agraria es que se acabara la Reforma Agraria, porque y entonces ¿qué va a hacer el secretario y todo su grupo político? Y Porque que eso esos pasó. eran los tiempos. Una cosa que yo sí quiero destacar,
Sonora, y en general el norte siempre ha sido bronco y rebecón, ¿no? La revolución, en cierto sentido, empieza en parte por la represión de los seris y los yaquis y la zona industrial de Sonora. Entonces, Claro, había desde muy a antecedentes principios allí. del siglo, ¿no? También había Con Porfirio tensiones Díaz. raciales con los Claro, chinos, claro. ya empezaba el flujo migratorio del sur al norte, aunque todavía no era lo que conocemos hoy. Todo eso define, de hecho, la personalidad de Mexicali y de toda la zona, San Luis Río Colorado. Digo Sonora, porque aunque Mexicali es la capital de Baja California Norte, o Baja California, no que no lo sepamos, culturalmente eran un continuo, no una unidad, pero sí un continuo. Todo eso define a las zonas de frontera y por eso yo creo que eso tiene más eco, es en el preludio de la Segunda Guerra Mundial, Claro. ¿no? Y bueno, un año después vamos a estar nacionalizando el petróleo. Exactamente, En ese exactamente. Era contexto que parte de pasa este esto. plan. Sí. Nacional. Pues vamos a continuar porque vamos a dar un Bien. salto a 1944, algo de lo que hemos venido hablando mucho en este programa, pues porque es una anécdota, o no una anécdota, son efemérides que han marcado la historia de la humanidad de la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, 1944, el ejército nazi termina su sitio sobre la ciudad de Leningrado. No es cosa menor. 29 meses duró el sitio a Leningrado ¿Y cuántas y aproximadamente causó 1,5 millones de muertos. Una de los sitios de las batallas actuales modernas más cruentas que se ha Sí, visto. no, El invierno definitivamente. jugó un papel fundamental en esto, pero y aquí lo hemos platicado también muchas veces, los propios rusos que defendían Leningrado tenían dos enemigos, porque la orden que dio Stalin es puso a parte de su ejército y dijo, el que vaya en retirada me lo matan. O sea, si no me mata un nazi, me mata a alguien que, Pero es que- no había forma de dar un paso atrás. Leningrado era San Petersburgo, antigua capital histórica, puerto en el Báltico, cerrada por el invierno la mitad del tiempo, el lago, de hecho, les creaba una situación muy curiosa donde solo cuando estaba el lago o completamente helado o completamente líquido podían recibir refuerzos. Exacto. O sea, 2 años y medio casi dura este sitio. Y en una ciudad increíblemente fría, entonces el grueso de los muertos son de hambre, hay episodios Sí. de canibalismo, De muy hambre y de comprensible. frío, Sí, ¿no? sí, O sea, pues ahora sí que van casi juntos en un lugar así. claro. Y es histórico, digo, porque curiosamente como nos presentaron la efeméride es como que el ejército alemán termina su sitio, así como Sí, no, ya no. acabamos, ya nos vamos. No, No. el retomar San Petersburgo para los rusos implicó una serie de movimientos. De hecho, ellos no podían tomar Leningrado si no tenían suficiente ejército como para llegar hasta Berlín. Por eso esperaron hasta el enero del 45 para poder dar este paso Y esta- en medio de esta ofensiva. Y esta guerra trae muchos cambios también casi imperceptibles que más tarde también forjarían la forma en que hoy vemos el mundo. Le voy a recomendar un libro, aquí estará la cita completa, se llama, que a la postre la autora fue Premio Nobel de Literatura, se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Es un libro en el que esta mujer empieza a juntar testimonios de cómo vivieron en los distintos frentes, en el soviético, y me recuerdo porque hace muchas entrevistas a mujeres que tuvieron que defender, cuando se acabaron el ejército soviético, el ejército ruso, de hombres, las mujeres tomaron las armas. Sí. Es cierto. Y la historia no reconoce su participación, pero también entrevista, les recomiendo mucho este libro, entrevista a mujeres alemanas y cómo vivieron la guerra las mujeres en Alemania. Y le voy a decir una cosa, Es cierto. no es una sorpresa, pero leerlo es dramático cuando uno se da cuenta que, claro, las medallas se entregaron a los héroes de Sí, los el gran ejércitos honor, el nazis o el ejército americano o el ejército inglés. Pero ¿y las mujeres? Es Las cierto. mujeres que se Particularmente quedaron en con Rusia. los hijos, que se quedaron en las casas, que Trabajaron en la que- industria, en la producción. y muchas de ellas te hablan, En por la ejemplo, tierra. hay muchas entrevistas en este libro de mujeres en pequeñas poblaciones en el centro de Europa que eran invadidas
ocupadas primero por el ejército nazi Alemán. y eran violadas y Sí. ultrajadas. Y luego Los llegaban rusos, los aliados y hacían lo mismo, ¿no? Y le recomiendo mucho este Complicado. libro para ponerle un rostro de mujer a la Segunda Guerra Mundial. Nada más para cerrar el comentario, curiosamente Stalin, que era probablemente el más machista de los líderes, autorizó por una amiga suya que era aviadora que hubiera mujeres en la Fuerza Aérea porque se consideraba de menos riesgo, y hubo mujeres y 2 escuadrones de hecho de mujeres pilotos que sí las cuidaban mucho, y como no les dieron aviones de combate de los de última generación, les dieron unos aviones que solo volaban muy bajito. Y no, es muy curioso, es una historia muy Válgame interesante. Dios. No, de veras, lo que parecía un inconveniente, ellas podían hacer misiones de bombardeo de precisión precisamente porque sus aviones no los captaba el radar, y además la Estaban capa como antiaérea volando bajo. estaba calculada para una altura a la que ellas no les daban. O sea, era más fácil que les dieran con armas cortas, con ametralladoras y eso, cosa que no pasaba, y fueron muy, muy eficientes, tuvieron muy pocas bajas, con mucho menor armamento, y pues es todo un ejemplo. Algún día les van a hacer una película, ¿eh? A sí. ver, jóvenes Bueno. que están buscando historias, ahí hay una muy Vamos a buena. terminar este viaje por la historia, si les parece, con algo que también, Minuto y medio. minuto y medio tenemos que hablar, que en 1967, estamos en Cabo Kennedy, en Florida, murieron los astronautas estadounidenses Virgil Gibson, Edward White y Roger Chaffee. Esto al incendiarse la cápsula de la nave espacial Apolo 1, que era para la primera misión del programa Apolo. Hay que decirlo, esta cápsula estaba en tierra, Sí. estaban Sí. haciendo pruebas, Era un simulador. era un simulador. Ajá. ¿Y qué creen? Pues como nadie se le ocurrió ponerle una escotilla de emergencia, una salida de emergencia, y hubo un cortocircuito que prendió un montón de velcro que había ahí, Ujú. y tómala que se mueren. Esto Es fue que son como... dos cosas. Uno, como era una réplica del habitáculo en el que iban a volar, fuerza. permanecer meses, ¿sí? Entonces no podía tener una salida de emergencia porque su nave no la iba a tener. Por un lado, por el otro lado, todo esto estaba planeado para hacer en el espacio donde no hay oxígeno y no se puede incendiar nada. Entonces el accidente que tienen ellos lo tienen en tierra en un momento en que no está despresurizado, y por eso es que se vuelve una cámara de combustión, y en lo que Totalmente. logran abrir y sacarlo, No, pues pues ya. O sea, ya no todo. era el lugar donde lo tenían que No, probar. no, porque- de veras. Exacto. Así de es como, sencillo. ¿quieres hacer un horno para 3 locura. personas? Pues haz una cápsula, un simulador. Ay, no. Qué horror. Hemos llegado al final de este Sentencia viaje de por la muerte. historia de 24 minutos. Lo hemos disfrutado mucho, espero que usted también lo haya disfrutado. Nos vemos en la próxima emisión de 24 minutos, a ver qué nos depara la historia, que siempre nos ha deparado cosas interesantísimas. Pía, muchas gracias. Buen día. Querida Muchas Ana, gracias. Muchas gracias. que estés muy bien, querido Álvaro, que estés muy bien, que Gracias. esté usted muy bien, y nos vemos en la próxima emisión de 24 minutos en la historia. Muchas gracias.